17. ¿Dónde está Abdías? Cuando lo tengan me dicen un amén para saber que estamos ahí. Adelante de Amós, adelante de Joel. Después de Salmos. Sí. Ezequiel, Joel, Amós, Abdías. Capítulo, versículo. Vámonos del 1 a aproximadamente. Capítulo 1. Sí, del 1 al. Ezequiel, Daniel, Joel, Amós y Abdías. Al 4. Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice visión en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Se remontarán como águila, y aunque entre las estrellas pusieren su nido, ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Amén. Amén, aleluya. Puedes poner en oración. Padre, en esta hora, Señor, bendito Dios, pedimos, Padre, uses a tu siervo, Señor. Amén. Sea usted hablándonos, Espíritu Santo, y dándonos el consejo de la palabra. Sí, Señor. Ayúdenos a entender, Señor, su palabra en esta hora, cada uno de los congregantes aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vayamos a Romanos 6, del 15 al 22. Amén. Gloria a Dios. 6:15. En el Nuevo Testamento está Romanos. Romanos 6. Del 15 al 22. Amén. Dice: ¿en qué consiste la liberación de hoy en día? Sí saben, ¿verdad? ¿En qué debemos estar liberados de quién, verdad? La liberación de Satanás, del pecado y del mundo. En Romanos 6, 15 al 22 les dije, ¿verdad? Amén. Dice, vamos a leerlo ¿Ya todos están listos? despacio. Amén. Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. 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 ¿Ya? Amén. Ok. Dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de justicia. Habló como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Y en el 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Por eso les preguntaba que quiénes son
libres. ¿Por qué? Porque dice que también en ese tiempo eran las personas que servían al pecado, eran esclavos del pecado, ¿verdad? Y se sentían libres, porque no había quien los detuviera, quien les enseñara en qué estaban caminando. Dice, por eso dice, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. Ahorita estamos. Dice, en ninguna manera, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos? Y aquel a que no obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Antes para muerte, pues creo que muchos servíamos al pecado y obedecíamos al que nos llamaba al pecado. Muchas de las veces yo recuerdo que en esos tiempos en mis tiempos, había los bailes que se llamaban tertulias, ¿verdad? Era un pecado como quiera andarle danzando, porque andábamos danzándole al diablo, pero éramos muy felices. No sabíamos que realmente estábamos pecando, pero realmente era un pecado grande. Amén. Es una felicidad entre comillas aparente. Y luego dice, o sea de la muerte y de la obediencia para justicia. Ahora que estamos en la obediencia para justicia, somos algo diferentes, porque sabemos a quién estamos sirviendo. Que tenemos que ir en un camino más recto para poder que no nos salgamos de ese espacio. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, dice, vinisteis a ser siervos de justicia. Ahora que nos hemos liberado, que hemos sido libres del pecado, debemos seguir amando a nuestros prójimos con más amor y hacer las cosas con más justicia, porque el Señor es lo que nos enseña, que seamos justos, que seamos equitativos, que no seamos de como éramos en el mundo. Amén. Gloria a Dios. También nos dice, y hablo como humano, es lo que dijo el profeta. Dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir con justicia. Porque antes la gente se vanagloriaba por sus decisiones de decir, fui a tal parte, y no dejaban de comentar los lugares que anduvieron haciendo y andaban en el vicio. Y ellos, fanfarroneando, se decían los mejores hombres, los mejores bebedores, ¿sí? Pero no eran hombres. Realmente no eran eso. Realmente no eran eso. Se confundían con lo que ellos decían, porque muchas de las veces decían, una vez un muchacho ahí me dijo, vente a tomar para que te hagas hombre. Fue en la hora de trabajo en fundidora. Le dije, yo era enemigo de esas cosas, y le dije, no conocía muy bien de la palabra, pero algo conocía porque tenía un amigo que era cristiano. Y nomás le dije, el Señor te reprenda por lo que dices. Y cuando le dije eso, hablé con el mayordomo, le dije, te voy a detener el trabajo, la pica así, voy a hacer esa acción. ¿Por qué? Por él. Y lo hice. La demoré media hora, pero media hora que estuvo el otro castigado haciendo un trabajo en la Canal Caliente por andar haciendo lo que él quería. Entonces era el castigo que yo le di ahí. Entonces a mí me gusta lo justo, por eso es que hice eso. Entonces también dice en hablo como humano, dice ahora pues que somos miembros del Señor Jesucristo, como soldados, como lo estaba diciendo el pastor el domingo, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes, sumisos a la orden, siempre estar preparados y siempre estar en integridad, en justicia, en que no nos salgamos del camino, porque es muy duro y muy difícil estando en el camino y volverme al salir del camino. ¿Por qué? Porque soy doblemente
castigado. Amén. Debemos tener esa sabiduría en nuestro corazón para no hacerlo. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Por qué eran libres? Porque no hacían cosas justas. Hacían cosas justas según ellos en la carne para gozarse con su cuerpo o con sus miembros del cuerpo. Amén. También dice, pero qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Ahora que estamos en el camino de Dios, nos damos cuenta que realmente lo que hacíamos no era para vanagloriarnos, que realmente estábamos equivocados. Teníamos un gusto o una forma de decir, somos libres, somos muy felices, andamos danzando, pero le lanzamos al diablo, ¿verdad? Es lo que hacíamos. Y como a veces veía una de las personas que agarraba a la pareja y les daban vueltas y le daban vueltas, y se vanagloriaban porque eran los mejores, pero para el diablo. Pero ahorita que estamos en la casa de Dios, esas personas creo que ya no le pueden danzar al diablo, pero tampoco le danzan a Dios. Muchas veces decimos, suelte sus manos, suelte su cuerpo, sus pies, su voz, que se escuche, alábele, glorifíquele, pero no le danzan. ¿Y quién sí danzaba muy hermoso y hasta tuvo problemas por danzar? ¿Quién fue? David. Así no importa que tengamos problemas, que nos digan algo, pero vamos a danzarle con gozo, con regocijo. ¿Por qué? Porque somos libres en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya no somos cautivos del pecado. Amén, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Aleluya. Te adoramos, te adoramos. También dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. Con más gozo debemos danzarle al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a una vida eterna. Aleluya, gloria a Sabemos Dios. que si el Señor viene hoy, mañana o el día que venga, de estar preparados. Pero si nos vamos antes, saber que morimos en Cristo, pero sabemos que morimos para Cristo, que no morimos para el diablo. Amén. Gloria a tu nombre, Amén. Señor, te adoramos. Vayamos ahora a, permítanme, Aleluya. Gloria a Gracias, Dios. Señor. Aleluya. dice, la liberación de las necesidades y tentaciones diarias. Segunda de Corintios 6:10, vamos. Aleluya. Después de Romanos, Corintios. Corintios. Segunda de Corintios. ¿Segunda? 6:10. Aleluya. Amén. ¿Ya están ahí? Amén. Aleluya. Amén, amén. Amén. Dice así, como entristecidos, mas siempre gozosos, como más pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. O sea que Gloria a tenemos Dios. todo, Amén. somos gozosos, dice, no somos como entristecidos, Amén. dice, mas siempre gozosos, Amén. como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Uy, Aleluya. Amén. O sea, ¿qué más le podemos pedir al Señor? Amén. Siempre dice que debemos estar gozosos. Dice, y lo dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Con la palabra estamos enriqueciendo a muchos. Amén. Muchos Amén. creo que se sienten felices, se sienten gozosos, se sienten con libertad de venir a escuchar de la palabra. ¿Por qué? Porque han sido liberados, han sido Aleluya. liberados de esa manera, dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. O sea, Amén. tenemos todo Aleluya. en las manos de nuestro Dios Amén. Jesucristo. Tenemos Amén. todo Amén, si le amén. seguimos, porque dice que nadie viene al Padre si no es por mí, o Amén. sea, por el Hijo del Señor.
Gloria a que Dios. es el Señor Aleluya, Jesucristo. gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿De dónde viene el libertador? De Sión. Vayamos a Apocalipsis 9, 19, 11. Aleluya. Jinete de caballo blanco. Te están doblando tus hojas. Aleluya. 9. 19. 19, 11. Ay, 11. ay. Aleluya. Amén. Amén. Dice, ¿dónde está? ¿Se le llevó? Nos vamos a ir hasta el 15. Amén. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y en el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como flama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar de vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. 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 Entonces, ¿quién era? Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Entonces, debemos ser preparados porque cuando Él venga, vendrá de esa manera. Amén. Amén. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea, nos va a juzgar. Debemos estar preparados. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Amén. Señor, aleluya. Él es el único que nos puede salvar de la ira de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero para que nos salve, tenemos que estar súper preparados. Caminar en el Señor. No detenernos. Gloria a Como Dios. lo dijeron, como los soldados que reciben una orden, así nosotros debemos ser soldados que recibimos una orden del Señor Jesucristo y debemos de seguirle. Amén. Amén. Dice, solo hasta entonces la profecía de Abdías tendrá su pleno cumplimiento. ¿Cuál es la bendición de la liberación? Santidad. Israel será santo al Señor. Cada bendición nueva, cada experiencia debe acercarnos al Señor para que cuando Él venga busquemos un encuentre en nosotros una novia preparada. Santo. O sea que realmente debemos estar preparados para ir a las bodas con el Cordero. Amén. Pero para eso realmente tenemos que arrepentirnos de lo que realmente muchas veces hacemos. Muchas de las veces Santo. Gloria a Dios. nos dejamos guiar por la tecnología, nos dejamos guiar por los celulares, que desgraciadamente estamos siendo abatidos por eso. Y si se dan cuenta cuántas personas van por la calle caminando y ni siquiera se fijan Ya.
¿Cuántos videos han pasado donde se han caído a alguna fosa, los han atropellado, han caído a un pozo, han caído han chocado a un poste simplemente? Pero porque el poste no se quitó. Entonces debemos ser muy sabios, muy sabios. A veces estamos viendo, tenemos aplicaciones de la Biblia, tenemos a lo mejor viendo una alabanza, una prédica, un sermón, y realmente el diablo es muy astuto. Nos pone imágenes y a veces las queremos quitar, no se quitan, hasta que nos tenemos que salir de ese lugar para que se puedan eliminar. Y ya perdemos la concentración en lo que estamos, porque el diablo es muy listo. Nos corta la comunicación con el Señor. Entonces seamos sabios en todo ese tipo de detalles para no perder la santidad. No perder la santidad de ninguna manera. Muchas de las veces también somos muy dados a que decimos que tenemos como primer lugar a Dios, luego la familia y luego el trabajo. Pero a veces ni es la familia ni es el trabajo. A veces son los amigos, y si tengo tiempo, a ver quién me dice que de nuevo hubo en este día para conocer de Dios. Lo dejamos hasta el final. También nos sentimos mal, nos sentimos enfermos, y lo primero que buscamos es en donde tengamos medicina, a ver qué nos tomamos. Pero no se nos ocurre doblar rodilla a ver si en ese momento somos sanados. Amén. Al Amén. final es Dios. Amén. Es el primer lugar siempre Dios. Amén. Amén. Entonces, para poder realmente estar bien agradecidos con Dios, siempre es Dios primero. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, Cristo. es por costumbre que yo tengo que me voy llorando en el carro, llego a mi trabajo, voy al lavador, y lo que hago es darle gracias a Dios porque he llegado a mi trabajo, me ha llevado Amén. bien. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. Dios es muy maravilloso, Dios es mi conductor Amén, siempre. gloria a Dios. En mi Amén. coche, en la camioneta, en lo que me muevo, ha sido maravilloso porque Dios me ha cuidado siempre. Amén. He visto choques por doquier, pero gracias a Dios siempre me ha cuidado. El Señor Por eso estoy guárdalo. muy agradecido con Dios. Aleluya. Así Aleluya, todos debemos gloria estar a Dios. agradecidos, y por Gloria a Dios. agradecimiento Amén. debemos fijar una meta. ¿Y cuál meta deberíamos fijarnos? Caminar derecho con Dios. Sí, ¿Por qué? Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Aleluya. ¿Cómo es la alabanza del Señor cuida de mí? Dios cuida de mí Bajo las almas. bajo la sombra. El que contaba el hermano con la guitarra. Dios Cuida de mí. Y yo amo su casa. Y nunca solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Sí, entonces, Amén. Amén. si esa canción o alabanza nos la aprendiéramos, a lo mejor nos gozáramos y camináramos más derecho, pensando en que realmente Dios cuida de nosotros, y porque cuida de nosotros nos vamos a portar mucho mejor para seguirle sirviendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. es la palabra que les traje. Gracias, Si Señor. algo tengas que Aleluya. añadir, Gracias. amén.